Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que es Web Components. Para los que no saben qué es Web Components, se pueden ir a la documentación. Allá van a entender qué es, no mentiras. Es básicamente la forma como yo puedo crear un componente que pueda reutilizar en todas partes, en Angular, en React, en Vue, en cualquier framework o librería. Y también sin framework, sin librerías, solo con Vanilla.js. Lo bueno es que hoy en día ya hay unas herramientas muy chéveres para poder hacer web components que funcionen prácticamente en todos lados, y una de ellas que me gusta mucho es Stencil.js. Stencil.js es un compilador que hizo el equipo de Ionic, que ya son empresa y todo, para que uno pueda generar un componente sin tener lo que hacer varias veces, la misma lógica. Cuando lo haces en Angular, entonces una directiva, y si te vas para React, un componente de React, en fin. Ionic se dio cuenta que había la necesidad rápida de poder hacer un componente y poderlo utilizar en muchos frameworks, porque los desarrolladores nosotros trabajamos en muchos frameworks, en muchos sabores, y cada quien tiene un gusto diferente. Entonces ellos, como se han centrado durante todos estos años en hacer componentes que se puedan utilizar tanto en web como en móvil, y que sean muy óptimos, con muy buen rendimiento y todo, y que tengan obviamente los estándares que tiene el navegador, se embarcaron en lo que es crear web components. Lo chévere entonces con este web component que les voy a mostrar es que permite que podamos integrar otro framework que se llama Phaser. Phaser es básicamente un framework para poder manipular lo que es el Canvas y WebGL del navegador. A diferencia de otros como Three.js, Babylon, Phaser está centrado más que todo en 2D. Inicialmente él nació con Pixie.js, ya después se fue desprendiendo, pero el enfoque es 2D. Y no es solamente meramente juegos, uno puede hacer ahí muchas experiencias, puede hacer como este tipo de componentes donde pueda agarrar una imagen, arrastrarla, rotar, donde también pueda, por ejemplo, cambiar y hacer todas estas transformaciones, básicamente. Ok, disculpen, aquí entonces, como pueden ver, si nosotros cambiamos la orientación y lo ponemos del mismo tamaño, podemos arrastrar y coincidieron. Entonces, como pueden ver, se pueden hacer mucho tipo de experiencias. Se pueden hacer, por ejemplo, que se pueda hacer un raspa y gana, que puedas ver lo que hay detrás de un canvas, en fin, muchas cosas. Entonces, lo que les voy a mostrar el día de hoy es cómo pueden utilizar este componente Ion Phaser, que nos permite utilizar Phaser Framework como un componente. Y como pueden ver, lo estoy utilizando en una aplicación de Ionic, que está hecha en este momento con Vue.js, integrado con Vue.js, y puedo manipular el canvas, puedo dibujar, genero por ejemplo lo que es un color aleatorio cada vez que empiezo a escribir, como pueden ver. También puedo cambiar, por ejemplo, el pincel para manejar otros tipos de tamaños, de lápices. Se pueden hacer todo este tipo de cosas. También, por ejemplo, puedo eliminar todo el canvas. Es lo que genera Phaser. Aquí, como pueden ver, es un estado en el cual yo puedo empezar a manipular, a cambiar lo que es el lápiz que tengo seleccionado. Puedo crear un canvas en memoria, a lo que se le llama un bitmap data, para que se pueda manipular fácilmente, que pueda crear nuevos layers, nuevas capas sobre el canvas. Y ya cuando ya tengo mi canvas finalizado, cuando ya estoy feliz con lo que hice, ya pueda obtener el base 64 de ese canvas y poder descargar esta imagen o subirla a un servidor o lo que sea. Como pueden ver, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer aquí es un estado donde inicializan Phaser, con donde configuran, por ejemplo, que solamente soporte un pointer al tiempo. Es decir, que si estás en computador solamente puedas seleccionar en una parte con el mouse, no en múltiples partes al mismo tiempo. Y si estás en móvil, entonces solamente puedas, él reconozca solamente un solo dedo, ¿cierto? Que cuando presionas en el canvas, aunque pongas varios dedos, él solamente va a reconocer uno, va a tener un pointer activo al tiempo. También entonces puedo manejar temas de escalamiento. Aquí, por ejemplo, si nosotros comentamos esta parte del debug, del FPS, entonces automáticamente lo podemos deshabilitar. Entonces de esa manera ya no aparecería más en nuestro canvas. Esto lo tendríamos que eliminar obviamente también de acá, de esta función render. Esta es opcional.
es únicamente para ver lo que es los FPS, los fotogramas por segundo. Para los que todavía no conocen mucho ese término, es básicamente cuando hablamos sobre juegos, cada una de las iteraciones o los renders que se hacen es a lo que se le llama fotogramas por segundo. Phaser también tiene entre sus estados, tiene un estado que se llama update, el cual se llama cada fotograma por segundo. Si lo configuramos a lo que es lo normal, 60 frames por segundo, entonces 60 veces en un segundo se va a ejecutar esta función. Esto es muy importante para que no se sienta lag a medida que yo manipulo el canvas, que yo escriba y que se vea totalmente fluido. Igualmente, entonces, como pueden ver, existe una función create donde yo puedo inicializar en Phaser los objetos, variables, todo lo que yo necesite. Aquí estoy generando un canvas en memoria, a lo que ya habíamos visto que llamaba bitmap data, dándole como tal el ancho y el alto del mundo, ¿cierto? De aquí también podríamos, por ejemplo, manipular de este bitmap data, modificar el color de fondo. Entonces, como pueden ver, aquí ya le puse un colorcito que podría, entonces, si utilizamos el borrador, también limpiar, ¿cierto? Entonces es muy chévere porque es muy fácil de hacer todo este tipo de cosas. Puedo yo configurar cuál va a ser el tamaño de píxeles que voy a utilizar para dibujar de la línea que voy a generar. Y ya obviamente, por ejemplo, algo por conveniencia, que es generar un grupito en Phaser para poder ir almacenando los diferentes layers. Cada vez que yo pinto, cambio de canvas, que cambio de lápiz, yo pueda entonces generar un nuevo layer para que no modifique otros que ya haya generado. Se van almacenando. Igualmente, por ejemplo, si yo hago un resize, yo pueda seguir escribiendo y él me generó un nuevo layer, entonces no hay ningún problema. Él se adapta al nuevo ancho y alto del canvas, como ya hemos visto ahorita con lo del escalamiento que tiene Phaser. Aquí lo pueden ver. Resize es porque yo voy a controlar esto. También, entonces, como pueden ver, uno puede manipular para que el canvas, el fondo sea transparente, o ya entonces lo pongo en falso y le puedo poner un color de fondo. También, entonces, puedo alinear el canvas, manejar todo este tipo de escalamientos. Y como pueden ver acá, es muy fácil poder manejar el input, manejar el mouse o manejar el touch cuando es en dispositivo móvil, de que cuando se presiona se dispare esta función Start Touch, que como pueden ver aquí lo que está indicando es que vamos a empezar a dibujar sobre este canvas en memoria, y que obviamente vamos a generar un nuevo color aleatorio, como pueden ver acá, y ese es el que vamos a asignar para dibujar nuestras líneas. Igualmente aquí estoy por conveniencia creando una variable que me permite saber cuál es la posición en X y Y cuando presiono con el mouse o con el touch, con el dedo. Y entonces acá ya también otra función que me detecta cuando yo empiezo a mover el dedo o el mouse, que ya estoy obviamente dibujando. Y para esto, como pueden ver, puedo manejar diferentes lápices. Puedo indicar que por defecto tenemos el default pen move. Si nos vamos para la función, aquí lo único que estamos haciendo es generando cuál va a ser en este canvas, en el contexto que nosotros tenemos, cuál va a ser la forma que vamos a dibujar de la línea. Entonces va a ser redondeada, y como pueden ver, cuando esto es cuando se presiona, y cuando ya me empiezo yo a mover, empiezo a generar esa línea desde donde estaba a una nueva posición, a la posición en la que ya se encuentra presionado el pointer, ¿cierto? Que se encuentra presionado nuestro mouse o el dedo. Y entonces ya aquí de esta forma me encargo de actualizar el canvas, de generar esa línea. Como pueden ver también, entonces podemos cambiar para que cuando seleccionamos el borrador, él se da cuenta que está dibujando, porque aquí en el Start Touch inicializamos esa variable, y en el update, cada fotograma por segundo, damos cuenta si el lápiz actual o la selección actual es el borrador. Entonces llamamos la función erase. La función erase no es más que, como pueden ver acá, disculpen, aquí entonces vuelvo a capturar la posición X y Y, y lo que hago es generar un círculo con el color que yo quiera. En este caso va a ser blanco.
Como les mostraba, entonces, por ejemplo, este botón, el que borra los layers, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente, como pueden ver acá en el Clear Canvas, lo que hago es remover todos los layers, todos los ítems que hay almacenados en este grupo y generar un nuevo layer. Un nuevo layer que es básicamente inicializar un nuevo bitmap data con el mismo ancho y alto de nuestro canvas del mundo que tenemos en Phaser, y indicar que el ancho del lapicito que vamos a manejar es el mismo que teníamos anteriormente, ¿cierto? El que teníamos en el bitmap data anterior. Entonces, como pueden ver, esto es muy útil, muy sencillo de hacer. Pueden agregar nuevas técnicas de dibujo y fácilmente, ya cuando ya tenemos nuestra obra maestra, ya podemos entonces generar el base 64. Aquí, como pueden ver, tengo una función para eso, que es image, y es básicamente indicar que del canvas que está manipulando el juego, el objeto game de Phaser, voy a exportarlo como una imagen PNG. Ya cuando obtengo en esta función ese base 64, lo que hago es abrir el navegador con esa nueva imagen, y ya esto se puede almacenar, subirlo a un servidor. Entonces, nada, esto era lo que les quería compartir. Me parece que es demasiado poderoso porque podemos hacer otro tipo de experiencias en nuestras aplicaciones. Y nada, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.